suficientemente contundente de por qué no estuvo Daer en la conferencia de prensa, que es el tercer dirigente que obviamente forma parte de la Confederación General del Trabajo. Y me parece que en las próximas horas puede haber novedades al respecto. Hasta ahí podemos decir, el resto lo vieron ustedes en vivo. Estábamos hablando, antes de ir a la conferencia de prensa que interrumpió nuestro diálogo con Nelson Donato, sobre este geriátrico del horror. Geriátrico que fue clausurado en Tres Arroyos, que estaba habilitado, Nelson, decías vos, pero notablemente después de que una empleada recientemente nueva empezase a denunciar las barbaridades a las que eran sometidos los ancianos, bueno, se clausuró. Ahora vos decías, acá lo que se nota es ausencia del Estado, porque tienen que ser identificados estos lugares y controlados. Desde ya. A ver, varias cosas. Yo estaba haciendo una analogía y planteaba lo que son los grupos de población donde uno tiene que prestar atención y hacer un gran cuidado. Y por eso planteaba el tema de en su momento lo que fueron los chicos y los adolescentes descuidados en Time Warp y este tema de los geriátricos donde la falta de control, la ausencia de control genera este tipo de cuestiones. La verdad es que, sin duda, estas son facultades indelegables. El Estado tiene que estar presente y controlar. Tiene que haber inspecciones periódicas, controlar absolutamente todo. Y hay varias disciplinas que se ocupan de esto, desde bromatología para ver que no haya salchichas vencidas en una heladera. Todo esto está normatizado. Ahora, es muy importante tener en cuenta que esto se enmarca en una serie de medidas que se tienen que tomar. Para eso tiene que haber personal especializado y tiene que haber mecanismos de control muy estrictos y serios. Y en ese sentido... condenas, ¿no? Condenas para los que han sometido a estos viejos a tormentos. Yo escuchaba algunas cosas o leía que algunos vecinos decían, sí, nosotros veíamos cosas raras. Bueno, acá hay que apelar a la solidaridad. Claro. Tenemos que apelar a la solidaridad, tenemos que generar un Estado solidario. Los ciudadanos, la gente común, tiene que involucrarse. Si uno sabe que hay un maltrato, sin pretender, digamos, saltar de un tema a otro, pero cuando hablamos de ni una menos, si uno observa que hay un episodio de violencia de género, tiene que intervenir y denunciar claramente. Si alguien vive al lado de un geriátrico clandestino, tiene que acercarse a la municipalidad y avisar que hay un geriátrico clandestino, porque los clandestinos son los peores porque son los que uno no sabe dónde están y al Estado por ahí le cuesta detectarlos. Me parece que hay que empezar de nuevo. Bueno, y lo digo sinceramente, no solamente desde la comunicación, sino qué lugar ocupan quienes fueron importantes para la sociedad cuando ya no lo son tanto, cuando la sociedad supone que no lo son tanto, porque en realidad deberían ser mucho más importantes. Y tenemos muchas muestras, y perdón que te interrumpa, en Argentina, donde no hay un respeto, no solamente por la edad, sino por las trayectorias de las personas. Y en eso hay que hacer un trabajo muy profundo para recuperar esa escala de valores ya lamentablemente perdida. A ver, nosotros tenemos que estar agradecidos con nuestros mayores, que son los que forjaron este país y este lugar donde nosotros vivimos, este mundo donde vivimos. Y yo los otros días lo habíamos dicho, las sociedades que llamamos primitivas son conducidas por los consejos de ancianos, que son cuidados y valorados, porque allí el éxito se mide no por la acumulación económica, sino por la experiencia. A pesar de ser reiterativo, quiero volver a decirlo, porque esto es muy importante. Entonces, es un debate muy largo y muy grande. A veces, cuando planteamos el tema, por ejemplo, de las jubilaciones y los recortes de las jubilaciones, tenemos que concebir un sistema jubilatorio, por ejemplo, como un sistema solidario, donde los activos y los jóvenes aportamos para que nuestros mayores vivan bien. Y a su vez, la generación que nos suceda a nosotros sea aquella que se ocupe de que nosotros vivamos bien. Ese debiera ser el concepto. Como una cuestión bien práctica, ¿no? Porque ya también lo comentábamos la vez pasada. Cuando llegás a la decisión de que a ese viejo querido de tu familia lo vas a internar en un geriátrico, me imagino que se debe ser un debate muy profundo en la mayoría de las casas y para el viejo también, por supuesto. Lo digo viejo con absoluto cariño. Absolutamente, hay que valorizar esa palabra. ¿Qué hay que tener en cuenta antes de internar a alguien? ¿Cómo podemos darnos cuenta que es un lugar a donde realmente los van a cuidar y van a estar mejor que en sus casas? A ver, vamos de menor a mayor. Lo primero, el lugar tiene que estar identificado. Tiene que tener una chapa, un cartel, algo que diga que es un establecimiento geriátrico. Y a su vez, en esa chapa o cartel, y esto es lo que dicen las normativas, tiene que decir tipo de establecimiento, porque incluso hay distintos tipos de establecimientos. Están aquellos que solo son residencias, lo que se llama RAM. Después están las que requieren de asistencia psiquiátrica porque, reitero, la edad no es un parámetro, la edad cronológica. No, sino cómo está la salud. Recién durante la pausa hablábamos de
ejemplos muy claros. Tenemos personas de 90 años que conducen programas de televisión, más allá de que uno pueda acordar o no, justo estaba con lo que Mirta dicen, Legrand pero... antes, ¿no? O digamos, a ver, pongamos en dos puntas, tenemos a Eve Bonafini con sus 90 años, también, ¿de acuerdo o no? Digo, Sí, o sí, a haciendo Mirta política Legrand, activa a los 90 años y a una conductora de televisión. Exactamente, Sí. con lo cual uno debe entender que hay momentos biológicos de las personas. Hay gente que requiere de asistencia y tiene que estar institucionalizada. No hay que dudar cuando llega ese momento. Genera mucha angustia, mucho dolor en las familias. Sí, tenemos personas de 72, 73 años que están institucionalizadas por problemas graves de salud y Donald Trump tiene esa edad y es el presidente de los Estados Unidos. Sí. Exactamente, pero y ante la pregunta que vos me hacías, Melina, es muy importante tener en cuenta, primero tiene que estar identificado, luego tiene que estar exhibida la habilitación. Sí. Esto es lo mínimo, que cuando ya uno entra ya lo ve. Si eso no está, definitivamente hay que irse de ese lugar. Luego al entrar hay que ver la higiene, si hay olor, es decir, cosas eso decías vos básicas. La vez pasada. Claro, porque... Y el Estado me parece también, por ejemplo, ¿no? Si uno va a recorrer un geriátrico porque le parece que puede ser un lugar propicio para ese ser querido, puede ver al resto de los viejos en los salones comunes y vos te vas a dar cuenta. Pero claro, si son personas que están cuidadas, están atendidas, están bien alimentadas y sonríen. Es plurifactorial el tema, porque uno debe entender varias cosas. Para una familia asumir el costo de una internación geriátrica hoy también es algo bastante pesado. Por eso digo que el Estado tiene que estar presente en todas las instancias. Tenemos la suerte que en nuestro país, en la Argentina, tenemos más del 90% de la gente que está jubilada. Eso le da una cobertura que es de salud y social, como la que brinda el PAMI, y esto indica que tiene la posibilidad de acceder a geriatría y a una internación cuando lo requiere. Tendríamos que también pensar en que el resto de las coberturas también brinden esto cuando es necesario y cuando es porque lo requiere la situación biológica de esta persona, independientemente de su edad. Entonces, y luego, recurrir a asesoramiento profesional, esto es básico. Nosotros tenemos que recurrir, por eso es que hay gerontología, que es una especialidad interdisciplinaria, donde hay gerontólogos psicólogos, gerontólogos trabajadores sociales, que trabajan seriamente, que se preocupan, que estudian, que programan, que proyectan, que además controlan en el caso de que son contratados por el Estado para esto. Y en ese sentido también tenemos que tener mucho cuidado, porque cuando se mezclan las cosas y empezamos a hablar de que hay que reducir la planta del Estado porque está lleno de ñoquis, y por ahí se despide gente que es necesaria para hacer estos controles o para atender a la salud. Yo justo antes de esto de la CGT hablaba de lo que está pasando en el Posadas, que despiden a la única persona que hace una determinación imprescindible para detectar el cáncer. Entonces, con la geriatría pasa lo mismo. Cuando uno no dota de la cantidad de gente necesaria para los mecanismos de control, los organismos de control, y esto es lo que empieza a suceder. No hay inspectores suficientes, los que están saturados de trabajo tienen 50 lugares para recorrer y no pueden hacerlo. Gracias, Nelson, por tu visita y por haber esperado también. No, gracias a ustedes por la invitación. ¿Nos vamos? Nos vamos. Hasta mañana, que estén bien.